Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Nuestro estudio de hoy se titula Dos preguntas para comenzar el año. Dos preguntas para comenzar el año. Y vamos a estar leyendo un solo versículo en la Escritura que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y el verso 9. Génesis capítulo 4 y verso 9. Dice así en esa escritura: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cada inicio de año, hermanos, todos nosotros nos planteamos propósitos, planes, metas que deseamos alcanzar en el nuevo año. Afirmamos esto o aquello como uno de nuestros logros para el año nuevo. Diversas ideas, diversos proyectos, diversos planes y diversas metas nos hemos trazado cada uno en nuestra propia vida. Algunos, por ejemplo, dijimos que este año sí íbamos al gimnasio y todavía no hemos ido. Otros dijeron, este año sí bajo de peso, espero que les vaya bien. De cualquier manera, hermanos, todos nos proponemos metas, pero nunca esas son afirmaciones que nosotros hacemos. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero nunca nos hemos puesto a pensar que quizá las preguntas también podrían encerrar grandes propósitos para nuestra vida. No solo lo que afirmamos que vamos a hacer, sino algunas preguntas importantes pueden significar desafíos a cambiar en nuestra vida. En este versículo que hemos leído se encuentran dos preguntas claves que pudieran significar importantes cambios en nuestra vida para este nuevo año y que podrían significar metas magníficas, extraordinarias y admirables que podrían contribuir mucho a que nuestra vida fuera más victoriosa, a que nuestra vida sea más victoriosa, más satisfactoria en este año 2019. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera de ellas es, ¿dónde está tu hermano? Jehová interroga al primer asesino de la historia, Caín, y le hace esta pregunta. Y le hace una pregunta con mucha propiedad. Esta pregunta nace, ¿dónde está tu hermano? Es una pregunta que nace del corazón de Jehová, en el sentido de que le está preguntando a Caín por la responsabilidad que él debería de tener para con su hermano. Si Abel era su hermano, Jehová viene a Caín con toda propiedad y le dice, ¿dónde está tu hermano? Porque tú debes preocuparte por él, porque tú debes tener cuidado de él. Es natural que Dios le preguntara a Caín dónde estaba su hermano, porque él debía saberlo. No en el sentido, hermanos, de que lo anduviera persiguiendo o vigilando qué está haciendo a cada momento de su vida. No en el sentido tampoco de hacer él la responsabilidad que su hermano tenía que cumplir, tampoco en ese sentido. Pero lo que el Señor sí esperaba es que se preocupara permanentemente por su hermano, que se preocupara permanentemente por él y que estuviera dispuesto a ayudarle en cualquier necesidad. Dios sabe que Caín ha matado a su hermano. Y con razón le dice, ¿dónde está tu hermano? Destacando que lejos de preocuparse por su hermano, en realidad lo había despreciado. Desde este punto de vista, es tan natural que Jehová interrogara a Abel de esta manera. Tenía una importancia grande esta pregunta porque quería que Caín descubriera la gravedad del crimen que había cometido. Sin embargo, nosotros vemos que la reacción de Caín es soberbia y despreciable. Él le dice, ¿dónde está tu hermano? No sé. Es toda la respuesta que él da. ¿Por qué reacciona Caín con tanto desprecio hacia Jehová? Porque obviamente Caín estaba enojado con Jehová
porque él había aceptado a Abel y a su ofrenda y no lo había aceptado a él. Esta era su herida. Su orgullo había sido herido y eso había traído enojo a su vida. Pero Dios amorosamente trata de atraerlo hacia la comprensión de su error. Si ustedes leen más arribita en el verso 7, el Señor le dice: si hicieras el bien, ¿no serás enaltecido? Con esto el Señor le estaba diciendo: si obras correctamente, tú puedes ser enaltecido igual que tu hermano. Tú puedes ser reconocido igual que tu hermano, pero si haces el mal, el pecado está a la puerta. Es decir, hermanos, Dios en su amor y en su cuidado le dice: Caín, entiende tu realidad. Tú has fracasado por tu egoísmo, tú has fracasado por tu soberbia, tú has fracasado por tu necedad, pero tú también tuviste la oportunidad de ser enaltecido como tu hermano, pero no quisiste escuchar mi voz. Y en vez de reconocer su error, hermanos, él se llena de enojo en contra de Dios y por eso lo desprecia de esta manera. Y por eso le responde a Jehová de esta forma tan grosera. Su corazón, lleno de maldad, en vez de reconocer su error, comenzó a buscar dónde encontrar un culpable que le pagara lo que él creía que estaba mal, y lo encontró en su propio hermano y lo mató y arruinó su vida para siempre. Jehová entonces, hermanos, le ha establecido a este hombre: si hubieras hecho el bien, no estarías en esta situación. Y tu hermano estaría vivo, tú hubieras cuidado de él, tú hubieras sabido dónde estaba él, tú hubieras tenido el cuidado y el aprecio por tu hermano, pero te dejaste gobernar por el orgullo y la soberbia y has arruinado tu vida para siempre. ¿Por qué es importante este punto para nosotros, hermanos? Porque mucha gente blasfema de Dios hoy en el mundo. Pero aclaremos una cosa: si están en el mundo, no conocen al verdadero Dios, no conocen al verdadero Creador, no conocen al verdadero Rey de Reyes. Conocen y hasta sirven a dioses falsos, pero el verdadero Dios no lo conocen. Pero Caín, pregúntense ustedes, ¿conocía al verdadero Dios? No. Caín no conocía al verdadero Dios. Caín había conocido igual que su hermano al verdadero Dios. Y el verdadero Dios lo había cuidado y lo había bendecido a él igual que a su hermano. Es decir, este pasaje no está hablando, hermanos, a las personas que blasfeman del nombre de Dios porque no lo conocen. Este pasaje está hablando a los que blasfeman del nombre de Jehová y lo conocen. Es decir, está hablando al pueblo de Dios. Está hablándonos a nosotros. No se está refiriendo a los de afuera. No se está refiriendo a aquellos que no conocen al Dios verdadero. Está hablando a aquellos que sabemos y conocemos de primera mano cuánta misericordia tiene el Dios verdadero para con nosotros. Aquellos que vivimos y nos gozamos día con día en el cuidado de nuestro Dios. Aquellos que cuidamos de su amor. Aquellos que gozamos del cuidado y del privilegio de ser considerados sus hijos. Ahora, ¿será posible que podamos blasfemar del nombre de nuestro Dios aún conociéndolo? Según este pasaje, eso es posible cuando no tenemos cuidado de nuestro hermano. Este es el punto al que quería llegar el Señor con Caín y el punto al que quiere llegar el Señor hoy con nosotros. Nosotros blasfemamos del nombre de Cristo cuando nos desatendemos de nuestro hermano. Cuando el Señor viene a nosotros y nos dice: ¿dónde está tu hermano? Y nosotros decimos: no sé. Estamos despreciando al Dios que nos cuida. Estamos despreciando al Dios que nos bendice. Estamos despreciando al Dios que nos guarda. Estamos despreciando al Dios que envió a su único Hijo para que nos salvara a nosotros. Estamos blasfemando del nombre de nuestro Dios, del Dios al que nosotros conocemos. La maldad del corazón de Caín había llegado a través del egoísmo.
Esa idea, hermanos, de que solo él era importante y los demás no. Y si nos damos cuenta, cuando nosotros nos desatendemos de nuestro hermano, lo hacemos por la misma razón, porque de alguna manera hemos llegado a considerar que solo nosotros somos importantes. Los demás no son importantes. Solo yo debo estar satisfecho, solo yo debo estar seguro, solo yo debo estar feliz. Los demás, que cada quien vea cómo resuelve su situación. ¿Será ese el plan de Dios? Cuando Dios interroga a Caín, hermanos, le está diciendo precisamente que su voluntad es que él tenga conocimiento de dónde está su hermano. Él debía saber dónde está su hermano, si tenía algún problema, si tenía alguna dificultad y ayudarle en medio de esas dificultades. Este pasaje es importante, hermanos. Esta pregunta es importante porque nos está recordando a nosotros algo que nunca se nos debería de olvidar. En el mundo tan difícil y complicado como es este mundo en el que nos ha tocado vivir, todos nos necesitamos unos a otros. Todos tenemos necesidad de todos y abandonarnos está fuera de la voluntad de Dios y va a traer consecuencias destructivas para todos. El egoísmo es lo que más está destruyendo al mundo de hoy. Nosotros, hermanos, deberíamos atender la pregunta de Jehová: ¿dónde está tu hermano? Y dar razón de él y decir dónde está, qué le está sucediendo, qué le está pasando. Como ya hemos dicho, no porque lo vamos a vivir vigilando qué hace o qué no hace, no porque vamos a asumir las responsabilidades de él como nuestras, no, pero sí vamos a tener cuidado de que si nuestro hermano está en necesidad, vamos a dar razón de él y vamos a ayudarle y a apoyarle en todo lo que podamos. Amén. Esa es la voluntad de Dios y eso es enaltecer el nombre de nuestro Dios. Pero si viniera el Señor a nosotros y nos dijera: ¿dónde está tu hermano? Y decimos: no sé, estamos entonces menospreciando el nombre de nuestro Dios. Estamos entonces despreciando la voluntad de Dios que nos ha llamado a ser uno en Él. Cuando el Señor oraba al Padre antes de morir, en el capítulo 17 de San Juan, su oración más majestuosa fue pedirle al Padre que mis discípulos sean uno como tú y yo somos uno. Esa comparación es tremenda, hermanos, porque Él está diciendo: yo quiero que mi pueblo sea uno, así como tú y yo somos uno. Él y el Padre eran una sola sustancia. Él y el Padre eran una sola esencia. Él y el Padre eran lo mismo, eran iguales, estaban íntimamente relacionados y nada los podía separar. Y Él está diciendo al Padre: mi petición es que mi pueblo sea uno, como tú y yo somos uno. Es decir, hermanos, el Señor nos está diciendo en este pasaje que una de nuestras metas para este nuevo año debería ser que lleguemos a ser más hermanos que nunca antes lo hemos sido. Que lleguemos a ser personas que nos ocupamos el uno del otro, que nos atendemos el uno al otro, porque solos vamos a ser destruidos por este mundo terrible. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos atender esta pregunta que es sumamente importante. La segunda pregunta que vemos nosotros aquí, o la segunda pregunta es: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No le bastó a Caín, hermanos, con contestar a la primera pregunta: no sé, sino que dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fijémonos bien en esta respuesta de Caín, es desgarradora. Demuestra, hermanos, no solo el abandono hacia su hermano, sino que también tiene un profundo desprecio por la vida de su hermano. Él le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo yo que andarlo cuidando? ¿Tengo yo que andar detrás de él, mirando qué le pasa o qué no le pasa? A Caín esto le parecía, hermanos, ridículo. A Caín esto le parecía, hermanos, una necedad. Demuestra no solo el abandono hacia el cuidado de su hermano, sino también el desprecio por su vida. No le importa qué le pase o qué no le pase.
demuestra entonces también, hermanos, un gran desprecio hacia la persona de Jehová. Aquella respuesta es un total rechazo hacia Dios. Y no, como ya dijimos, de un Dios poco conocido o desconocido, sino un Dios que le acompañaba diariamente y le colmaba con cuidados y bendiciones. Dios los bendecía por igual. Si ustedes comienzan a leer el capítulo 2, cuando todo este problema comienza, dice que cada uno llegó con su ofrenda delante de Jehová. Y dice el escritor, nos dice qué era la función de cada uno. Dice que Abel creaba animales y Caín cultivaba la tierra. Y cada quien trajo de lo mejor que tenían para Jehová. ¿Por qué tenían abundancia para traer ofrenda delante de Jehová? Los dos. Porque Jehová los había bendecido a los dos. Y cada uno trajo de lo que tenía. ¿Por qué rechazó a Caín? ¿Por la ofrenda? Rechazó a Caín por su corazón. En Hebreos 12, verso 2 me parece, dice, y por la fe, Abel presentó mucho mejor sacrificio que Caín. No se trata de la ofrenda, se trata del corazón. Lo que Jehová rechazó fue el corazón de Caín, ese corazón lleno de orgullo, ese corazón lleno de soberbia, ese corazón lleno de maldad. Eso fue lo que rechazó el Señor. Y lo que aceptó fue el corazón de Abel, un corazón lleno de confianza, un corazón lleno de fe, un corazón lleno de paz, un corazón lleno de gratitud para con su Dios. Caín entonces, hermanos, blasfema de un Jehová a quien conoce perfectamente, de alguien con quien ha compartido su vida. Lo desprecia a pesar de saber bien todo el bien que le ha hecho. ¿Por qué reacciona entonces de esta manera? Porque su orgullo está herido y culpa a Dios de la herida. Qué doloroso es esto, porque la peor necedad de todos los actos necios que el hombre puede cometer, el peor de todos es enojarse con Dios. Y es el más común. Se sorprenderán ustedes si examinan este tema con franqueza. Con quien más se enoja el ser humano en su vida es con el Señor. Cada vez que nos sucede algo que no nos gusta, nos enojamos con el Señor. ¿Y dónde está el síntoma más claro de este enojo? Díganme ustedes si esto no es cierto. Pero cuando algo nos pasa, algo desagradable, una prueba, una dificultad, lo primero que hacemos es, hoy no voy a la iglesia. ¿Y por qué no va a ir a la iglesia si está necesitado de Dios? Porque se enojó con Él. Y como está enojado con Él, pues hoy no voy. Para que vea mi silla vacía. Para que vea que yo, el mejor de todos los que están ahí, no llegó. Para que se dé cuenta de que me perdió. A mí, el más grande de todos. Y decide no ir a la iglesia. Por eso decimos que es el acto más necio que puede cometer el ser humano. Porque cuando nosotros abandonamos a Dios, a Él no le pasa nada. A nosotros nos pasa de todo. Qué lamentable es, hermanos, que nosotros cometemos nuestros errores y nos enojamos con Él. En vez de reconocer nuestros errores, nos llenamos de enojo en contra de Dios. Consideramos que Él no ha sido justo con nosotros, a pesar de que tenemos conciencia de cuánto Él nos bendice y nos cuida. Esto demuestra entonces, hermanos, que aún estando bajo el cuidado de Dios, nuestro corazón se puede llenar de maldad. Es que el amor por nosotros, el amor de Dios por nosotros es perfecto. Pero nosotros somos imperfectos. Ese es el problema. El amor de Dios por nosotros es perfecto. El amor de Dios por nosotros nunca disminuye.
El amor de Dios por nosotros nunca se desanima por nuestras rebeldías, ni por nuestros errores, ni por nuestras necedades. El amor de Dios siempre crece. El amor de Dios de ninguna manera es el problema. El problema somos nosotros, que somos tan terriblemente imperfectos. Y una de esas imperfecciones, hermanos, es que nosotros nos equivocamos y nosotros nos enojamos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, es el cumplimiento más claro de la necedad del corazón humano, negar a Dios cuando más lo necesitamos. Porque cuando nosotros pasamos por una prueba, cuando nosotros pasamos por una dificultad, cuando se apareció el problema imprevisto, es cuando más necesidad tenemos de Dios. No es el momento de negarlo. No es el momento de despreciarlo, es el momento de correr a Él, porque solo Él tiene la respuesta para nuestra necesidad, porque solo Él tiene el poder, la fuerza, el amor y la soberanía para bendecirnos en el momento de la prueba. Nuestro Señor entonces en este pasaje nos pone en contacto con los dos grandes cultos a los que se puede entregar el corazón humano. El corazón humano se puede entregar al culto a Dios o al culto al ego, al culto a sí mismo. Y desafortunadamente, como pasó con Caín, él prefirió adorarse a sí mismo y despreciar a Dios. Y el pecado está a la puerta y su vida se arruinó para siempre. Tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de que reconociera su error y las cosas hubieran sido distintas, pero él prefirió adorarse a sí mismo. Él prefirió adorar su ego y las consecuencias le alcanzaron y lo destruyeron. El culto a nosotros mismos nos llevará inevitablemente a blasfemar de Cristo. El pecado estará entonces a la puerta y las consecuencias van a llegar a nuestra vida. Pero Dios nos está llamando para que comprendamos la realidad. Dios nos está diciendo que uno de nuestros propósitos en este nuevo año será asegurarnos de que día con día nosotros estemos delante de la presencia de nuestro Dios, reconociendo que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él nos ama por sobre todas las cosas y jamás negar esta realidad en nuestra vida. Nunca decir que Dios no nos ama, nunca enojarnos con nuestro Dios, porque ese será el peor error de nuestra vida. Ese será un segundo gran propósito. Si nos hemos equivocado, reconozcámoslo y vengamos delante del Señor. Reconozcamos nuestra falta y Él nos sigue amando. Reconozcamos nuestra falta y Él nos ama más que antes. Reconozcamos nuestra falta y Él nos va a abrazar lleno de amor. Pero si no reconocemos nuestro error, el pecado está a la puerta y puede hacer grave daño en nuestra vida. Concluyamos entonces. Dos grandes propósitos para este nuevo año. Dar razón de nuestro hermano, porque nos necesitamos todos, unos a otros. Y segundo, asegurarnos de jamás dejar que la necedad de nuestro corazón nos gane y blasfemar con el nombre de nuestro Dios, porque Él nos ama día y noche, sin cesar, en todo momento y en todo lugar. Vengamos a Él, porque Él siempre tiene suficiente amor para perdonarnos y para seguir teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar.